Lo recuerdo claramente, aunque siempre traté de evitarlo. No obstante, he llegado a la conclusión que toda mi vida gira en torno a este acontecimiento. Hoy más que vivir para recordarlo, sé que debo recordarlo para vivir. Hace ya bastante tiempo, recién llegado a mi adolescencia, alguien le dictó a mi pensamiento el manual de un sabio. Quizá por miedo a enfrentarme al fantasma del pasado, opté por sellarlo en mi memoria. Ahí lo mantuve oculto durante largos años. Hoy, con la madurez que solo da el tiempo, he decidido superar el trauma. Le romperé el sello al manual y permitiré que fluya su valioso contenido. Antes les pediré un gran favor. Permítanme compartir con ustedes este legado. Fue al final de aquella tarde, cuando los ojos del cielo lloraron copiosamente, el sol se quedó sin brillo y unas nubes vestidas de negro lo raptaron. Un furioso vendaval castigaba las ventanas y los árboles humillados inclinaron sus copas ante la tormenta. Sentí que el mundo se me vino encima y tembló de miedo hasta mi última célula. Mi mente desconcertada empezó a dibujar monstruos en la oscuridad, mientras un ejército de rayos segregaba sin piedad el cielo. Yo esperaba con ansias el regreso de mi padre, porque era lo único que creía tener por aquellos días. Dependía de él en un 100%. Lo llamé a gritos, pero solo los truenos me contestaban con sus voces roncas. Las aves nocturnas no cantaban, lloraban, pero aquello solamente era el principio. Lo peor estaba por pasar. De pronto un fuerte rayo fundió la cerca de metal con un beso electrizante y en medio de aquella luminosidad cegadora vi aparecer la silueta de mi padre. No sabría explicarles la alegría que sentí al correr a su encuentro. Quizá fue algo así como la flor que despierta cada vez que el sol se asoma, como el pájaro que canta al llegar la madrugada, o tal vez el pasto seco bajo las primeras lluvias. Lo cierto es que mi alegría duró muy poquito tiempo, porque el cuerpo de mi padre cayó sobre mis pies. Sus manos estaban frías, sus músculos tensos y su mirada fija como proyectada hacia el más allá. Hice un gran esfuerzo, ya como pude, lo llevé hasta su lecho. Besé su frente pálida y sin perder más tiempo intenté correr a buscar al médico, pero su mano fría me detuvo y me hizo sentar junto a él. Habló conmigo durante toda la noche. Fue así como le dictó a mi pensamiento el manual de un sabio. Hoy más que vivir para recordarlo, sé que debo recordarlo para vivir. Recuerdo que me dijo: piénsate como un valiosísimo artefacto que ha sido creado con un gran propósito: procesar sabiduría. Durante tu vida útil deberás desempeñarte de la mejor forma y tener bien definidas tus funciones. Cada pieza de la cual estás formado requerirá de un buen mantenimiento. Este manual te garantizará el uso correcto de todas tus virtudes, para que con eficiencia logres cumplir tus objetivos. Si lanzas el manual a la basura sin antes haberlo estudiado, automáticamente te convertirás en responsable de tus propios daños. Entonces perderás tu garantía, tu calidad será puesta en duda y tachado de inservible, lastimosamente serás desechado. Nada es casualidad, todo tiene su propósito. Ya conoces el tuyo, ahora lucha por cumplirlo. Despreocúpate de tu padre y ocúpate de entender. No vas a detener el tiempo aunque le quiebren las manecillas al reloj. Vivirás para conocer. El conocimiento es fuente de vida. Se es ignorante ante la muerte, por eso hay que morir para seguir viviendo. Parte de la eternidad del ser humano estará en el recuerdo de los que le aman. ¿Te has sentido solo? Esto es natural en el ser humano. La soledad solo es un sentimiento. No deberías sentirte así si reconocieras que hay un mundo que gira a tu alrededor. Hasta es válido pensar que la soledad no existe, que es tan solo el resultado de ignorar lo que se tiene. Pero si en algún momento
llegaras a sentir soledad, piensa solamente que ella quiere hacerte compañía. ¿Hay miedo en tu corazón? ¿Qué importa? Quizás sea la forma más efectiva de saber que sí estás vivo y hasta el mejor mecanismo para mantenerte alerta. De bebé se siente miedo al dar los primeros pasos, pero una vez que se aprende a caminar, ese miedo ni siquiera se recuerda. Tu padre ya va en camino, aunque lo mires estático, no obstruya su paso hacia la eternidad. En la marcha irá dejando sus huellas bien marcadas en la arena de la playa. Notarás cómo éstas se dirigen hacia el faro. Apresúrate a seguirlas, la marea está creciendo y puede borrarlas. Pero esta partida solo es un simple adelantamiento. En un tramo del camino te va a estar esperando. Si no lo llegaras a ver más físicamente, no piensas que todo lo has perdido. Recuerda que el sol que te roba el occidente al caer la noche, aún más esplendoroso te lo devolverá el oriente al amanecer. Lucha por aprender y no desistas. El aprendizaje es harina de sabio. Ofrece tu luminosidad a los demás y formarás parte de la luz verdadera. Lucha por mantener tu llama viva, aunque la brisa de la adversidad muchas veces intente apagarte. Pero si en algún momento lo consigue, no te desanimes. Solo piensa que es una oportunidad para darte cuenta que si te apagas, puedes volverte a encender. Te fundirás como el cirio por proyectar tu luz, pero no te arrepentirás. ¿De qué te valdría conservarte entero, pero condenado a vivir en la oscuridad? Padre, siempre he oído hablar del bien y del mal, pero ¿qué son en realidad? El bien y el mal son como la luz y la oscuridad. A pesar de ser tan diferentes, la existencia de uno da sentido a la del otro. Es el bien quien nos conduce hacia su propia fuente, pero el mal, por el contrario, nos apartará de ella. En verdad son muy distintos, pero caminan tan juntos que pudieran confundirnos. Sobre todo porque al mal le gusta ponerse la ropa del bien. Se siente muy cómoda la serpiente escondida entre las flores. Allí esperará silenciosa para inyectar su veneno a la víctima que llegue atraída por las flores. Por eso, has de ser muy cauteloso y no dejarte engañar con simples apariencias. Hay cuervos que se disfrazan de palomas mensajeras y alacranes que se esconden a la orilla del camino. Por eso, si pretendes que el mal no te sorprenda, actúa prudentemente, ve y espanta a la serpiente de las flores y empieza a comprender sus diferencias. La mayoría de las cosas en su estado natural son estériles en materia de maldad. Este es un gran principio que deberás aprender, pero es el ser humano y el uso que les da quien puede convertir estas cosas en herramientas para bien o para mal. Bien lo dijo el pensador: un mazo en manos de un escultor puede ser el precedente de una obra maestra, pero en manos de un criminal puede ser el preámbulo de una desgracia. La electricidad con la que se cocinan los alimentos tan esenciales para la vida es la misma que se utiliza para activar una silla eléctrica cuyo fin sería provocar la muerte. Si haces bien a los demás, ¡qué bien! De esta forma habrás echado la serpiente de las flores, pero en cambio si haces mal, no está bien, y así la astuta serpiente habrá triunfado sobre ti. Una de las bases más firmes del mal puede ser una ambición descontrolada. La sed insaciable de poder en el ser humano terminará por convertirlo en discípulo del mal, porque la persona es más pequeña cuando se cree grande y le hace mal digerir levadura de ambición. Se vuelve una máquina productora de errores, los cuales tarde o temprano se pagan a muy alto precio. Vanidad y ambición, combustible de maldad. Cierta vez un hombre muy pequeño se subió a una torre para sentirse más grande que todos los que por ahí pasaban. Desde arriba se reía, jactándose de su grandeza. Sin embargo, desde abajo se veía más pequeño. La ambición te vuelve ciego y en la oscuridad se pierde el camino. La ansiedad de poder te hace más débil y esto distorsiona el pensamiento. Nunca vas a sentirte lleno porque el hambre de la ambición nunca se acaba.
Poco a poco la naturaleza va perdiendo su equilibrio, porque el sueño de grandeza de uno se ha convertido en la pesadilla de todos. Sin planificación no habrá progreso. Aquel que le quitó los peces al mar, hoy también les quita el mar a los peces. Ese que robó las aves al bosque, hoy también les roba el bosque a las aves. Para él vale más el petróleo que la sangre y la pequeña aleta que el propio tiburón. Una bomba de intereses ha explotado y este ruido silencioso terminó por despertar la bestia de la guerra. Vanidad y ambición, combustible de maldad. Padre, ¿y qué es la guerra? La guerra es el fruto amargo del árbol de la discordia. Sus largas raíces están incrustadas en el corazón humano. Son sus errores la savia fértil que lo alimenta, y esta savia es un compuesto de odio, de rencor, de ambición y de envidia. Pero existe un componente principal, la falta de conciencia. En cada cabeza humana dormita un ente inventor. A veces se despierta y hace cosas formidables, pero hay cada cabeza en donde, a pesar de estar despierto, le han puesto vendas a sus ojos. Logra grandes inventos, pero al encontrarse ciego, los productos de su ingenio se vuelven innecesarios y en lugar de beneficios acarrean males a la humanidad. Tantas veces se ha visto tropezar al ser humano que hasta es digno de admirar el comportamiento de algunos animales, esos que a pesar de que se cree no tienen razonamiento, no son cultivadores del árbol de la discordia. Sus disputas serán naturales y se moverán por otros intereses. A ti te pregunto, ¿alguna vez has visto a un águila construyendo su propia jaula? ¿O a un inocente pez tejiendo su propia red? Cuando veas a un buey labrando su propio yugo, o a un insecto inventando fórmulas para hacer insecticidas, podrás decir con certeza, se están humanizando, porque ahora construyen su propia destrucción. Existen muchos interrogantes para una sola respuesta. No hará falta que la busques, solo tendrás que aceptarla. ¿Quién ha sido el inventor del tanque de guerra? El ser humano. ¿Quién representa su blanco perfecto? El ser humano. ¿Quién es el fabricante de la bomba atómica? El ser humano. ¿Quién crees tú que sea su gran objetivo? El ser humano. ¿Quién fue el creador del avión de guerra? El ser humano. ¿Quién recibirá su escupa de fuego? El ser humano. Ojalá pudiera pronto el ser humano inventarse un estómago que se alimente de armas. Padre, creo que debo apartarme de lo que es humano, así no seré responsable de la destrucción del mundo. ¿Podrías apartarte de tu propio yo? ¿O es que no eres fruto de la misma especie? Con el mismo ímpetu con que se critican sus defectos, también deberían alabarse sus virtudes. Nunca es correcto generalizar, porque como existen corazones duros, siempre han existido corazones nobles. Hay un grupo que destruye, pero hay otros que construyen. Pregúntate tú mismo a cuál grupo perteneces. La verdadera respuesta la tendrá tu corazón. No todos los seres humanos piensan y actúan de la misma forma. Ni todos los corazones están igual de infectados. Siempre habrá quien te rechace y quien te tienda su mano, el que te brinde una sonrisa y el que te robe tu sueño, quien dibuje una lágrima en tus horas de alegría y quien pinte una sonrisa en tus horas de tristeza. Aún así, ama a la rosa lo mismo que a la espina, porque ambas pertenecen a la misma planta. Ahora más que nunca el mundo te necesita, no le des la espalda. Procura la unión de sus pueblos, porque la paz es un logro colectivo, no una conquista individual. Si le colocaras lágrimas al rostro del mundo, las futuras generaciones se avergonzarán de ti. Sería mejor empezar a sembrar semillas de amor en todos los surcos de la tierra. Así lograrás que otros se unan a tu misión. Cuando llegue el tiempo de la cosecha y haya fruto en abundancia, aprende a repartirlo equitativamente. ¿Quieres que otros te ayuden? Solo déjate ayudar. Para ser un buen administrador de la sabiduría, hay que aprender a delegar funciones.
No menosprecies a nadie ni lo juzgues por su aspecto. De cabezas muy pequeñas surgen ideas muy grandes. El hongo Penicillium no tiene buen aspecto, pero gracias a su bondad, mucha gente se ha sanado. Por naturaleza el ser humano posee grandes herramientas que le permitirían triunfar en cualquier campo, pero a veces falta compromiso y las manos de un amigo que le ayuden a impulsar. Siempre el mundo ha soñado con la paz, pero solo algunos pocos se esmeran por conseguirla. Esto no deja de ser solo un lindo sueño mientras el mundo continúe durmiendo. El soñar necesita de la acción para lograr convertirse en realidad. Ve y saca al que sueña de esa zona de confort. Despiértalo y ayúdalo a realizarse. Solo así se logrará encontrar la verdadera paz. En algún momento entenderán que en la cama del conformista se mueren los sueños. Pero primero se aprende y después se enseña. Ahora te exhorto a ti para que busques tu propia realización. Hazte un proyecto de vida y despierta tu espíritu de lucha. El agua, a pesar de ser vital, se enferma cuando se estanca. Tú, al igual que ella, necesitarás estar en movimiento. Activa tu cuerpo y tu mente y así sincronizarás tus impulsos. Procura estar siempre en posición de alerta aun cuando descansas, porque pareciera que el único animal que duerme de espaldas es humano. La verdadera superación está en tu mente. Todo lo que quieras alcanzar está al final de un camino que deberás recorrer. De varios intentos se compone el triunfo y el esfuerzo depara grandes recompensas. Hay una fórmula buena para alcanzar una estrella. Constrúyete una escalera que te permita alcanzarla. Si no pudieras lograrlo a pesar de tanto esfuerzo, al menos podrás sentir la satisfacción de haber construido una hermosa escalera. Aprende a ser respetuoso de todo lo que te rodea. Una persona equilibrada aprende a manejar sus emociones. No te creas más ni menos que nadie. Si le causas daño a alguien, te expones a represalias. No te encimes sobre nadie y así evitarías venganzas. Trata de esquivar cualquier enfrentamiento que pudiera terminar en violencia. Sé como el árbol de mangle que sabe inclinarse ante la furia del viento. También el viento al llegar a la firme muralla optará por cambiar de dirección. Sé firme como la muralla, pero no te creas eterno, porque también ella caerá con el tiempo. Pero también del tiempo se encargará la historia. Por eso, si te corresponde ser el viento, no te ensañes sobre el mangle. No ha de ser que se te olvide la muralla y choques de lleno contra ella, y tenga el tiempo que contar la historia del que debió tragarse la sal de su llanto, como si esa fuere la savia del mangle. Solo el que evita una guerra tiene todo el derecho a proclamarse vencedor. Aprenderás que el golpe más certero que puede recibir un adversario no es aquel que se da con fuerza, sino el que se da con sabiduría y hasta puede recibirlo de sus propias manos. No hagas alarde de tus triunfos, ni pretendas utilizar de podium al más débil. Aprende a controlar tus instintos y no te aproveches. Recuerda que la agresividad incontrolada depara grandes problemas. Cuando el sol esté bajo y lo mires pequeño frente a ti, no olvides que a tu espalda hay una sombra más grande que tu cuerpo. Controlar tus impulsos es un verdadero arte. Sobreponerse a lo adverso se llama perfección, y al ser prudente te convertirás en sabio. Cuando está en acción el instinto agresivo, ni el oído capta ni la razón entiende. Contestar de igual forma sería como echarle carbón a la hoguera. Por eso, aunque estés convencido de tener la razón, no te precipites al defenderla. Ya verás que el tiempo es un juez justo. Si las aguas del río están revueltas, deberás esperar a que se calmen. No acrecentes la furia de las llamas con frases salidas de tono. Dice más una buena expresión sin acento que una lluvia de palabras sin sentido. Padre, pese a mis debilidades y a mis desaciertos, ¿podría yo convertirme en ejemplo para los demás? ¿Qué puedo hacer para mejorar mi comportamiento? Cada quien por sí mismo ya es un ejemplo.
solo que hay ejemplos malos y ejemplos buenos. Pero hay una característica general en todos ellos, y es que de todo se aprende. Algunos serán dignos de ser imitados, otros solo cumplirán su papel como preventivos. Serás un buen ejemplo si te lo propones. Muchos lo serán por no haber caído, otros porque han caído y se han sabido levantar. Como el lirio que creció sobre la charca y pese al hostil de su hábitat logró florecer. Pero hay quien prefiere mirar el barro que admirar la flor. Por eso, si quieres convertirte en un buen ejemplo de superación, deberás ser fuerte, porque no todos se alegran con los triunfos ajenos, y al que intente superarse lo intentarán detener, igual que los cangrejos en el vaso. La sombra del bosque destruye las plantas débiles, y solo aquel que es fuerte conquista el espacio y la luz. La envidia abunda en el corazón del fracasado, y él obstruirá tu paso hacia la superación. Otros verán como una amenaza tu actuación a sus propios intereses y se valdrán de lo que sea para hacerte quedar mal. No estarán satisfechos hasta no hacerte caer. Por eso, cuídate de lenguas malintencionadas, vuélvete sordo ante ellas. Que todo aquel que te mire aprenda de ti. Enséñales que la buena insistencia siempre será la clave del triunfo. No permitas que te doblegue la cruel adversidad. Piensa que ese espíritu de lucha te vestirá de ejemplo y nunca te rindas ante el fracaso, porque en la próxima cuadra podría estar el éxito esperándote. Aprende la lección de un simple pelo de barba, ese que entre más lo cortan, más firme reaparece. Esquiva la zancadilla de la mediocridad. Es cierto que la vida está llena de problemas. No existe un ser en la tierra que no los haya sufrido. La fatal indecisión siempre será un terreno fértil para que los problemas se propaguen fácilmente. Mantente positivo cada vez que se te presenten, porque el verdadero problema es no querer afrontarlos. No culpes al destino de todas tus desgracias, examina si has sido tú mismo quien las ha provocado. Todos traemos un diseño para nuestra vida, pero somos responsables de nuestra propia construcción. Si te autodestruyeras, serías un mal ejemplo para los demás, y debes tener mucho cuidado. Se sabe que la vagancia es la madre del fracaso, que es en cambio el trabajo el forjador del éxito, pero ¿qué es el éxito sino un conjunto de fracasos superados? Muchas veces para alcanzarlo se debe ser paciente, pero ser paciente no significa ser conformista. Mejor aprende a ser insistente. Una larga caminata se compone de una secuencia de pasos pequeños. Se vale descansar, pero nunca perder la perspectiva. Recuerda ser eficiente en todo lo que hagas. Tal vez no sea lo que quieres, pero sí lo que tienes que hacer. Deberás hacerlo de buena manera, porque todo lo que hagas hablará de ti. Quizá para una abeja sea amargo y tedioso el trabajo de hacer miel, pero ella sabe apreciar lo dulce de su compromiso. Cuídate de negligencias y no dejes que te manchen tu carta de presentación. No cierres las puertas por donde pasas, por si algún día te tuvieras que devolver. Si aprecias el pago, no descuides tu trabajo, porque es este el que lo produce. También el patrón de la valiente hormiga es su propio compromiso. Pero cabría preguntarse, si la hormiga devengara un salario por su trabajo, ¿sería en verdad tan eficiente? Lo más seguro es que sí, porque su corazón es impulsado por el amor hacia su especie. Ella cuida de su trabajo porque sabe que de eso depende el éxito del hormiguero. Si el hormiguero está bien, ella también merece estarlo, y con ello lo estará toda la comunidad de hormigas. Este siempre será el motivo de su eficiencia. Y si ha podido la pequeña hormiga vestirse de ejemplo ante los demás, con más herramientas a tu favor, pronto podrás lucir ese traje. Padre, hace poco tuve un sueño. Soñé que era libre como el águila. Volé por el cielo sin cadenas y sin ley. Así logré superar las ataduras del mundo.
No te equivoques. Ser libre no significa poder hacer lo que quieras y a como te venga en gana. La auténtica libertad se lleva en el corazón. No se debe confundir libertad con libertinaje. Puede este error colocarles grilletes a tus pies. Hasta la misma cárcel puede convertirse en refugio cuando afuera gime la tormenta y la lluvia es torrencial. Muchos creen ser libres, pero no son más que esclavos. Prestaron oídos a malos consejos y hoy se encuentran maniatados. Que los placeres del mundo no te confundan y que los perjudiciales vicios no te entorpezcan. Ya te dije que no todo es lo que aparenta ser. No quieras atrapar la luna persiguiendo su reflejo entre las aguas, porque entre más te le acerques, más te alejarás de ella. Terminarás ahogándote y quizá nunca podrás darte cuenta que aquello que perseguías no era más que un simple reflejo. Nadie en este mundo es completamente libre. Por mucho que así te sientas, siempre vas a depender de algo. Como el péndulo que al moverse depende de la cuerda que lo sostiene. Como esos eficientes cerebros electrónicos que ocupan de la corriente para poder funcionar. No se movería el río si no existiera la pendiente y hasta las hermosas flores siempre van a depender de la peluda raíz que las alimenta. Ni siquiera el águila que surca los cielos es completamente libre. Su vuelo perfecto requiere energía y la fuente de esta energía es el fruto de la tierra. Tarde o temprano regresará a ella porque sabe que de ella depende su existencia. Pero hay otras dependencias que sí son perjudiciales en el ser humano. Su extraño magnetismo se disfraza de placer. Esta es la esclavitud moderna que hoy le causa estragos a la sociedad. El vicio te atrapa y te vuelve dependiente como una marioneta en manos del destructor. Hay otra dependencia no menos perjudicial, como lo es la avaricia. Esta causa sed de poder y su sed es insaciable. Cuando el corazón se metaliza y la mente se vuelve cifras, la tranquilidad del ser humano termina por extinguirse. Hay quien se atreve a decir que el Dios de la tierra es el dinero. Otros por tenerlo simplemente se creen dioses. De estos pequeños dioses están repletos los cementerios. Y es que la riqueza y la tranquilidad no siempre caminan juntas. Bienaventurado aquel que ha logrado combinarlas. Sin embargo, poseer una riqueza no es problema. El problema es no saber utilizarla. Como el rico aquel que se creyó alcancía y falleció en el intento de comerse una moneda. Pero no siempre la pobreza es una bendición y no siempre la riqueza deja de serlo. Igual se pierde un rico que se olvida de los pobres como el pobre obsesionado por los bienes materiales. Verdaderas riquezas, la salud y la vida. No te arriesgues a perderlas por dinero. Por mucho que valga un corazón de diamante, jamás podrá bombear sangre. Cierta vez un barco se hundió en alta mar. Muchos ricos viajaban en él. De aquella glamurosa tripulación solo lograron salvarse un rey y su esclavo. Pero el rey, además de su vida, pudo rescatar del naufragio una pequeña bolsa con monedas de oro. La corriente los llevó a una isla desierta. Inmediatamente se hallaron en tierra. Aquel esclavo, que también había sido pescador, buscó la forma de construirse una pequeña balsa que pudiera llevarlo a buen puerto. Mientras, el rey se sentó sobre la arena a contar una a una sus monedas de oro. Cuando la pequeña balsa estuvo terminada, el pescador decidió enfrentarse al mar. El rey lo vio alejarse y lo llamó a gritos, pero el pescador simplemente quería darle una lección. Le pidió solamente una moneda a cambio de la travesía. ¿Se te olvida que eres mi esclavo?, preguntó el rey. Te equivocas, respondió el pescador. Ahora solo somos dos hombres a los cuales la vida le ha dado una segunda oportunidad. Aquí, en lo recóndito de esta isla y con el sano propósito de volver a tierra firme, ¿crees tú que valgan más tus monedas que mi balsa? ¿Acaso crees que esos hambrientos tiburones notarían la diferencia que existe entre un harapo y una túnica?
o en la carne de un rey y la de un esclavo? Te aseguro, majestad, en este momento no vale más tu corona que mi sombrero en el fondo del mar. El rey sintió miedo de quedarse solo en aquella isla y en contra de su voluntad debió acceder a la propuesta. Pero como no era digno de un rey confiar en su esclavo, decidió pagar después de la travesía. Así se hizo. Después de largas horas a golpe de remo, se vio brillar la luz de un puerto. El rey, que dormía plácidamente, despertó. Entonces el pescador pidió su paga, pero el rey tacaño y egoísta, al ver la orilla relativamente cerca, empuñó sus monedas de oro y se lanzó al mar. ¡Qué mala decisión! Porque sin hacer la respectiva reverencia, un grupo de tiburones asesinos debió degustar carne de rey. De pronto sucedió algo increíble. Un delfín se acercó a la balsa y lanzó dentro de ella un trozo de mano ensangrentada, aferrada fuertemente a una bolsa llena de monedas de oro. Cuando el corazón se metaliza y la mente se vuelve cifras, la tranquilidad en el ser humano termina por extinguirse. Padre, siempre he oído hablar de la grandeza del ser humano. ¿Crees tú que sea así o son simples apariencias? ¿Cuál es su verdadera talla? A veces es tan grande como el humano que danza junto a un grano de arena. A veces tan pequeño como el humano que descansa al pie de la montaña, pero siempre tan igual como otro humano. Hay poderes económicos, políticos y sociales que son como lentes de aumento a través de los cuales el ser humano se ve mucho más grande, pero ninguno de ellos es lo suficientemente estable como para convertirse en un parámetro confiable con el cual se pueda medir con exactitud la verdadera grandeza del ser humano. Muchos de los indigentes que caminan por ahí, pueda que en algún momento fueran personas influyentes. Otros, cuando eran grandes, construyeron cárceles y ahora son prisioneros en sus propias construcciones. Como el pequeño faraón que se creyó un gran dios y hoy trata de descansar en paz bajo la gran pirámide. Y es que nada encoge más al ser humano que la prepotencia y la hipocresía. Un buen ejercicio para hacerse grande sería practicar la caridad. Permite que sea la bondad de tu espíritu la mayor responsable de denunciar tu talla. Aprende a ser humilde sin querer aparentar lo que no eres. Recuerda, no eres un dado, por eso no necesitas tener tantas caras. Sin embargo, es necesario que sepas, ser humilde no significa dejar que te manipulen ni causar lástima. No sufras de cobardía como lo hacen las gallinas, ni abuses de prepotencia como lo hace el pavo real. Todo tiene su equilibrio, no rompas el esquema. Es hermoso el atuendo de la mariposa, pero en cambio el de la mosca nos parece muy sencillo. No obstante, tienen una característica en común. Las dos son auténticas. Aprende a ser sincero y esto te hará más grande. Muéstrale tu cara al mundo sin velos y sin máscaras, porque nada desfigura más al rostro humano que la horrible mueca de la hipocresía. No hables mal de nadie para que no hablen mal de ti. El boomerang de la crítica se devuelve y le estarías lanzando piedras a la pared de hule. Cuando amanezcas con ganas de criticar, ve y simplemente asómate al espejo. Muérdete la lengua y piensa, el revólver de la crítica tiene el cañón invertido. Te ríes de su blusa que le falta un botón y no ves tu camisa que le faltan dos. Serás cultivador de lo que siembras y merecedor de lo que provocas. Por eso, si te gusta tirar piedras, nunca esperes que te tiren flores. El amor sincero y la hipocresía simplemente no compaginan. Aprender a distinguirlos te evitará complicaciones. Es el amor verdadero una extraña fuerza que te impulsa a hacer el bien. Cuidar a quien te lo inspira será tu mayor compromiso. Siempre habrá más satisfacción en darlo que en recibirlo. Sin embargo, se sabe que el que cree amar a alguien y no se ama a sí mismo, no es más que un loco enamorado que no conoce el amor.
No confundas amor con obsesión. La obsesión pudiera enloquecerte, pero el verdadero amor no le hará daño a tus sentidos. Si no puedes tener lo que amas, aprende a amar lo que tienes. No fuerces a nadie para sentirte amado. El amor posee su propio mecanismo y no necesita de fuerzas externas para manifestarse. No desvivas por ir a buscarle. Él llega a quien le pertenece. ¿Tienes idea de lo que te mueve? ¿O simplemente te mueves sin ideas? Si crees que estás aquí por casualidad, no sería casualidad que estés perdido. El universo sin un ordenador superior simplemente no existiría, pues precisamente el orden es lo que lo caracteriza. Entre más sabiduría adquieras, más te acercarás a la verdad. Si no crees en una fuerza superior, entonces trata de superar esa fuerza. Ponte una fábrica de todo lo que existe, incluyendo árboles y estrellas, y al convertirte en un creador a esa escala, obtendrás todo el derecho a no creer en nada. Creación o evolución, ¿qué importa? Tal vez fuiste creado para evolucionar. Y para que el Big Bang provocara el origen del universo, una fuerza superior debió haberlo provocado. Matricúlate hoy mismo en la escuela de la vida, porque en ella siempre existe algo nuevo que aprender. Así como la esponja absorbe el agua, tu mente absorberá la sabiduría. Entre más veas y más oigas, más aprenderás. Pero no te conformes con esto, porque presiento que el entendimiento es sordo y ciego a la vez. Todo lo bueno que aprendas, deberás ponerlo en práctica, porque el conocimiento se oxida si no se transmite. Desecha todo egoísmo que pueda existir en ti, porque sabio solo es aquel que sabe transmitir su sabiduría. El universo sin un ordenador superior simplemente no existiría, pues precisamente el orden es lo que lo caracteriza. Padre, has estado hablando conmigo durante toda la noche, pero por ratos te quedas callado. ¿Será que quieres descansar? Se hacen pausas a propósito porque son muy necesarias. La memoria humana por naturaleza es muy retardada y también el silencio tiene mucho que decir. Debes aprender a escucharlo. Hasta la más bella melodía necesita de silencios para estar completa. La vida es una hermosa melodía, pero no se acaba aquí. A ti te corresponde seguirla interpretando. No pierdas el compás. Te entrego la batuta, pero no te confundas con mi nota final. De pronto mi padre se quedó callado y soltó mi mano. Opté por dejarlo descansar. Me puse de pie y miré a través de la ventana. Descubrí que en verdad el mundo es hermoso. Lo que ayer se oscureció con la tormenta, se había llenado de esplendor con la alborada. Los árboles que se estremecían con el viento, se vistieron de alegría con el canto de los pájaros. También el océano se mostró tranquilo, y ayer golpeó con furia la timidez del muelle. El cielo ya no estaba segregado. De pronto me intrigó la excesiva quietud de mi padre. Me le acerqué y descubrí que ya no respiraba. Entonces intenté despertarlo. Lo llamé a gritos, pero no reaccionaba. Una segunda tormenta me golpeó los sentidos y salí corriendo a buscar al médico. La mano fría de mi padre ya no me pudo detener y rápidamente volví con el doctor. El médico lo examinó detenidamente y vi gran preocupación en su rostro. ¿Qué pasa con mi padre?, le pregunté. Él se me acercó lentamente, puso su mano sobre mi hombro y me dijo: ya no hay nada que hacer. Tu padre ya está muerto. ¿Por qué tardaste tanto en ir a buscarme?, me preguntó. Doctor, yo quise ir desde el primer momento, pero su mano no me lo permitió. Pidió que me sentara junto a él y estuvo hablando conmigo durante toda la noche. Fue hasta hace poco que soltó mi mano y se quedó dormido. El galeno pidió que me calmara. Me dijo que a veces el miedo nos hace ver y creer cosas que no son. Le pregunté que por qué me decía eso. De momento no me supo contestar. Le pedí que no me detuviera, que debía bajar hasta la playa y seguir las huellas de mi padre, que estaban dibujadas en la arena.
Aquel hombre de ciencia se me quedó mirando fijamente. Supongo que creyó que estaba loco, porque se ofreció a llevarme con su amigo el psiquiatra. «No estoy loco», le grité entre lágrimas. Jamás mi pensamiento tuvo más lucidez. Le pedí que bajáramos a la playa para mostrarle las huellas de mi padre dibujadas en la arena. «Debo irme», le dije, «la marea está creciendo y puede borrarlas». El médico, convencido de mi demencia, intentó agarrarme por la fuerza, pero no se lo permití. Salí corriendo hacia la playa y él corría detrás de mí. Tal vez pensó que quería ahogarme, ni loco que estuviera, pensé yo. Llegué al pequeño muelle y desde ahí logré ver la huella de mi padre, que se dirigían hacia el faro. Bajé a la playa y empecé a caminar sobre ellas. Nunca antes había sentido tanta seguridad en mis pies. De pronto una luz esplendorosa se asomó sobre la cresta de la cordillera y pude ver el rostro de mi padre que me sonreía desde el sol. Atento, el médico me seguía de cerca. Se mostró intrigado con mi extraño comportamiento. Supongo que entre más me veía, más se convencía de que estaba loco. Creo que solo le creaba duda la seguridad con que yo le hablaba. «Detente un momento», me dijo. Entonces me detuve. «¿A qué hora crees tú que se quedó dormido?», con su voz quebrantada me preguntó. Le contesté que no precisaba la hora, pero que estaba seguro que fue al amanecer, que toda la noche había estado hablando conmigo y que fue hasta hace poco que soltó mi mano. El doctor se rasgó la cabeza y con cierto nerviosismo me dijo: «Soy un profesional y por ética no te puedo mentir. Mi madre siempre me enseñó que la mentira tiene las patas muy cortas y que la verdad pronto la alcanza. ¿Tú crees que tu padre murió hasta hace poco, concretamente al amanecer? Y yo te aseguro a toda ciencia que ya tiene aproximadamente 12 horas de estar muerto». «No, doctor, no puede ser. Él estuvo hablando conmigo durante toda la noche y los muertos no hablan, doctor». Sus palabras estaban llenas de sabiduría. La coherencia estaba con él. «Pero si usted, respaldado en su ciencia, tiene certeza de lo que me está diciendo, entonces respóndame, doctor. Si no fue mi padre, entonces, ¿quién le dictó a mi pensamiento el manual de un sabio?». Manual de un sabio. Sol Nixon, Costa Rica.